El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La lluvia caía con una intensidad casi hipnótica sobre las calles de adoquines grises. El ruido de las gotas al golpear las ventanas creaba una música irregular, y en aquel rincón olvidado de la ciudad, todo parecía estar cubierto por una bruma de melancolía. En medio de esa penumbra, existía un taller que muchos evitaban siquiera mirar. Había algo en la fachada descuidada, con sus persianas siempre cerradas y sus muros oscuros, que parecía repeler a los curiosos. Pero para Octavio del Mar, ese espacio era un refugio, un santuario donde las voces del mundo exterior no podían alcanzarlo. Octavio era un hombre singular. Alto y delgado hasta el punto de parecer frágil, con los pómulos marcados y unos ojos grises tan profundos que parecían espejos. Su piel era pálida, casi traslúcida, como si no hubiera sentido el sol en años. Llevaba siempre una camisa blanca con las mangas arremangadas, manchada de pintura en tonos que iban desde el negro más profundo hasta el amarillo más brillante. Su cabello, una maraña desordenada de castaño oscuro, se agitaba cuando pasaba sus dedos por él, un gesto recurrente de frustración o pensamiento. Pocos conocían su historia, y menos aún se atrevían a preguntar. Se decía que alguna vez había sido un pintor prometedor, un prodigio cuya obra había deslumbrado a los críticos. Pero todo eso quedó atrás tras un evento misterioso que lo alejó de las galerías y las exposiciones. Ahora, Octavio vivía en soledad, rodeado de lienzos inacabados y una obsesión que lo consumía. Nadie sabía qué era lo que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, pero los que pasaban por su taller a esas horas decían que podían ver la luz de una vela parpadeando tras las cortinas, como si el lugar estuviera habitado por un espíritu insomne. En el centro de su taller, sobre un caballete cubierto por una tela negra, estaba su obra más secreta, un lienzo que había comenzado años atrás y que nunca había logrado terminar. Para Octavio, ese cuadro era más que una simple pintura, era un enigma, una especie de espejo distorsionado que parecía contener algo que no podía comprender del todo. Había noches en las que sentía que el cuadro lo miraba, que lo juzgaba. Otras veces, creía oír susurros provenientes de la tela, aunque siempre descartaba la idea como fruto del cansancio. Esa noche, el taller estaba en penumbras, iluminado apenas por una lámpara de escritorio y la tenue luz de la lluvia que se filtraba a través de las grietas de las persianas. Octavio estaba sentado frente a su mesa de trabajo, con una copa de vino en una mano y un pincel en la otra. Delante de él, un lienzo nuevo, en blanco, lo desafiaba con su vacío. Había intentado pintar durante horas, pero cada trazo le parecía insignificante, insuficiente. Finalmente, dejó el pincel a un lado y se hundió en el respaldo de su silla, con la mirada perdida en el techo. No podía dejar de pensar en ella. Esa figura etérea, casi irreal, que habitaba sus recuerdos. No podía recordar su rostro con claridad, pero sí su presencia,
esa mezcla de calidez y misterio que parecía envolverlo cada vez que cerraba los ojos. Había algo en ella que lo ataba al pasado, como si fuera el hilo que conectaba su arte con algo más profundo, más antiguo. Pero no era solo ella. Había algo más, algo que estaba ahí desde aquella noche fatídica en la que comenzó el cuadro cubierto. Era una noche como esta, recordó Octavio, con la lluvia golpeando las ventanas y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Había estado trabajando en un encargo, un retrato, cuando de repente sintió un impulso incontrolable de comenzar otro cuadro. Fue algo visceral, como si una fuerza invisible guiara su mano. Apenas recordaba lo que había sucedido después, solo sabía que, al amanecer, había un nuevo lienzo en su taller, con las primeras pinceladas de lo que ahora era su obra inconclusa. Desde entonces, su vida no había vuelto a ser la misma. Mientras recordaba, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era un crujido leve, casi imperceptible, pero suficiente para que su cuerpo se tensara. Provenía del rincón donde estaba el lienzo cubierto. Giró la cabeza lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desatar algo que no podía controlar. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto por el ruido de la lluvia. Pero entonces el crujido volvió, esta vez más claro, más cercano. Octavio se levantó de la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Avanzó hacia el lienzo cubierto, cada paso acompañado por el crujir de las tablas del suelo bajo sus pies. Cuando estuvo frente al cuadro, extendió una mano hacia la tela negra, pero algo lo detuvo. Era el recuerdo de una voz, suave pero urgente, que le había hablado aquella noche mientras pintaba: no sigas. Había sido una advertencia, aunque en ese momento no le dio importancia. Ahora, sin embargo, esas palabras resonaban en su mente como un eco lejano. Finalmente, tomó la tela negra y la retiró de un tirón, dejando al descubierto el cuadro. Su respiración se detuvo. Allí estaba el túnel, como lo recordaba, un corredor oscuro que parecía extenderse hasta el infinito, iluminado por pequeñas luces flotantes que desafiaban toda lógica. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Al fondo del túnel, una figura se dibujaba entre las sombras. Era apenas una silueta, pero había algo inquietante en ella, algo que parecía moverse, respirar. De pronto, las luces del cuadro comenzaron a parpadear. Octavio dio un paso atrás, con el pecho oprimido. Era como si el cuadro estuviera vivo, como si algo dentro de él estuviera intentando salir. Y entonces lo escuchó, un sonido bajo, como un murmullo, que parecía venir directamente del lienzo. No podía entender las palabras, pero la sensación era clara. El cuadro lo estaba llamando. Octavio no durmió esa noche. A pesar de que el cansancio pesaba sobre sus párpados, había algo más fuerte que lo mantenía despierto: la figura en el lienzo. Esa silueta sombría, apenas visible en el fondo del túnel, no dejaba de perseguirlo. Era como si cada vez que apartaba la vista, el cuadro lo reclamara, lo llamara de nuevo, insistiéndole en que no podía ignorarlo. Se levantó de la silla decenas de veces, caminando de un lado al otro del taller, buscando en vano una respuesta a preguntas que no lograba formular. Cuando finalmente el alba rompió la noche, Octavio se dio cuenta de que había estado contemplando el cuadro por horas, sin moverse.
Su mente era un torbellino de sensaciones contradictorias: miedo, curiosidad y una creciente sensación de inevitabilidad. Tenía que descubrir qué significaba esa figura en el túnel. Pero, ¿cómo? Era un pintor, no un filósofo ni un místico. ¿Qué clase de mensaje podía estar escondido en su propia creación? Decidió salir. Era extraño para él abandonar el taller, lo evitaba siempre que podía. En la calle, la ciudad comenzaba a despertar. El sonido de los tranvías y las voces de los vendedores ambulantes se mezclaba con el olor a pan recién horneado. Octavio caminaba con las manos en los bolsillos, evitando la mirada de los transeúntes. Su aspecto desaliñado y su expresión sombría llamaban la atención de algunos, pero nadie se atrevía a detenerlo. Su destino era una librería en el centro de la ciudad, un lugar que había visitado en contadas ocasiones y que parecía tener una atmósfera tan cargada de misterio como su propio taller. El dueño, un hombre mayor llamado Claudio, tenía fama de coleccionar libros extraños, volúmenes que hablaban de temas que pocos se atrevían a explorar: metafísica, esoterismo, relatos de otras épocas y otros mundos. Cuando Octavio empujó la puerta de madera, el tintineo de una pequeña campana anunció su llegada. El interior de la librería estaba sumido en penumbras, con estantes que se alzaban hasta el techo, abarrotados de libros que parecían respirar historia. Claudio apareció desde detrás de un mostrador, con sus gafas pequeñas y redondas descansando en la punta de su nariz. Octavio, dijo el librero, pronunciando su nombre con una familiaridad que resultaba inquietante. No esperaba verte por aquí tan temprano. El pintor vaciló. No era alguien que confiara fácilmente en otros, pero algo en el tono de Claudio lo hizo sentirse menos receloso. «Necesito tu ayuda», murmuró, mirando el suelo. Claudio arqueó una ceja, dejando a un lado el libro que tenía entre las manos. «¿Y mi ayuda?» «Eso es nuevo». «Adelante, dime qué sucede». Octavio dudó antes de responder. Hablar de lo que había visto en el cuadro le parecía absurdo, incluso peligroso. Pero sabía que no podía enfrentar esto solo. «Hay algo en un cuadro que pinté. Algo que no entiendo. Es un túnel, pero al final hay alguien. O algo. No sé cómo explicarlo, pero siento que me está llamando». Claudio lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir palabra, se dirigió a uno de los estantes más altos. Sus manos buscaron entre los libros polvorientos hasta que encontró uno de tapas negras, con letras doradas que apenas eran legibles. Lo colocó sobre el mostrador y lo abrió en una página marcada. «Y el túnel», dijo, señalando un pasaje con el dedo. «Es un símbolo antiguo, presente en múltiples culturas. Se asocia con la transición, con el cruce hacia algo desconocido. Algunos lo llaman el camino al conocimiento, otros, el umbral hacia otro mundo». Octavio se inclinó sobre el libro, leyendo las palabras con atención. Había ilustraciones de túneles en distintas formas, oscuros, iluminados, serpenteantes. Uno de los dibujos llamó particularmente su atención: un túnel muy similar al que él había pintado, con pequeñas luces flotando en su interior. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa?», preguntó, levantando la mirada hacia Claudio. El librero suspiró,
cerrando el libro con un movimiento decidido. Eso depende de ti, Octavio. Los túneles no son iguales para todos. Lo que encuentras al final depende de lo que llevas dentro. Pero te advierto algo, si decides entrar, no hay vuelta atrás. Las palabras de Claudio resonaron en la mente de Octavio mientras regresaba al taller. ¿Entrar? ¿Cómo se podía entrar en algo que solo existía en un lienzo? Pero, al mismo tiempo, había algo en la idea que lo inquietaba y lo fascinaba a partes iguales. Decidió que esa noche intentaría algo diferente. Cuando cayó la noche y el taller volvió a sumirse en la penumbra, Octavio encendió una vela y se sentó frente al cuadro. No sabía exactamente qué esperaba lograr, pero sentía que debía hacer algo. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que su mente se calmara. Poco a poco, comenzó a concentrarse en la imagen del túnel, en las luces flotantes, en la figura que lo esperaba al final. Y entonces sucedió. Al principio fue apenas una sensación, un leve hormigueo en las manos, en los pies. Luego, el aire a su alrededor pareció espesarse, como si algo invisible lo envolviera. Abrió los ojos y lo vio. Las luces del cuadro ya no estaban confinadas al lienzo. Flotaban en el aire, iluminando el taller con un resplandor tenue pero irreal. Octavio sintió su corazón acelerarse, pero no se movió. Era como si algo lo estuviera sujetando, obligándolo a permanecer ahí. Las luces comenzaron a girar a su alrededor, formando un círculo cada vez más rápido. Y entonces, sin previo aviso, todo se apagó. La vela se extinguió, y el taller quedó sumido en una oscuridad absoluta. Octavio trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vio. El túnel ya no estaba en el cuadro. Estaba frente a él, un corredor oscuro que se extendía hacia un horizonte invisible. Cuando Octavio recuperó el aliento, aún sentado en el suelo frío de su taller, el túnel frente a él permanecía inmóvil, pero su presencia era abrumadora. El aire parecía pesar el doble, como si aquel pasadizo estuviera absorbiendo toda la energía de la habitación. La figura al final del túnel, apenas una sombra en movimiento, parecía observarlo, expectante. No había forma de saber si aquello era una invitación o una amenaza. Octavio extendió una mano temblorosa hacia el túnel, con la esperanza de confirmar que aquello no era más que una alucinación. Sus dedos, al cruzar el umbral, sintieron un frío cortante, como si hubieran penetrado el hielo mismo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero, en lugar de retirarse, sintió una inexplicable atracción, un deseo irrefrenable de avanzar. Esto no es posible, se repitió una y otra vez, como un mantra. Pero el túnel, ahora tangible, desafiaba toda lógica. Se levantó lentamente, con las piernas aún temblorosas, y se acercó un poco más. Su respiración era irregular, y el corazón le martilleaba en el pecho. Sin darse cuenta, ya tenía un pie dentro. El primer paso lo transportó a una sensación completamente diferente. Atrás quedó el familiar olor a pintura y trementina de su taller. Ahora, el aire era denso, cargado de un aroma indefinible, como a tierra húmeda y algo metálico. Las paredes del túnel, hechas de un material rugoso que parecía piedra viva, brillaban tenuemente con las mismas luces que antes había visto flotar en el cuadro. Cada paso que daba resonaba con un eco profundo,
como si el túnel se expandiera infinitamente. No podía ver mucho más allá de unos pocos metros, pero algo lo impulsaba a seguir avanzando. La figura al final, aunque apenas perceptible, se movía con una lentitud casi solemne, como si también estuviera esperando a que él diera cada paso. Entonces, lo oyó. Al principio creyó que era el eco de sus propios pasos, pero pronto se dio cuenta de que era algo más, un susurro. Era un murmullo suave, apenas audible, como un viento lejano que cargaba palabras incomprensibles. Octavio se detuvo en seco, girando la cabeza de un lado a otro, buscando el origen de aquel sonido, pero el túnel seguía vacío, salvo por la figura lejana. El susurro, sin embargo, no cesaba. Cerró los ojos, tratando de descifrarlo, y por un instante le pareció reconocer su propio nombre. Octavio, el sonido no era claro, pero era suficiente para hacer que un escalofrío le recorriera el cuerpo. ¿Quién lo llamaba? ¿Era la figura al final del túnel? ¿Era el túnel mismo? Después de lo que parecieron horas de caminar en la penumbra, Octavio llegó a algo que no esperaba, una puerta. No era una entrada grandiosa ni algo acorde a las proporciones del túnel. Era más bien una pequeña puerta de madera, desgastada, como las de una casa vieja, que parecía fuera de lugar en aquel espacio extraño. Sobre ella, grabado a fuego, había un símbolo, un círculo partido en dos mitades exactas, una blanca y otra negra, que parecían fluir una dentro de la otra. Se detuvo frente a la puerta, su mano dudando en girar la oxidada manija. Algo en su interior le decía que una vez que cruzara, no habría marcha atrás. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Giró la manija y empujó con cuidado. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Ya no estaba en el túnel. El mundo que se desplegaba frente a él era vasto y luminoso, un paisaje que parecía sacado de un sueño. Colinas de un verde irreal se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el cielo era de un azul tan profundo que parecía vibrar. Pero lo más impresionante eran las luces. Pequeñas esferas flotaban por doquier, moviéndose como si tuvieran vida propia, danzando entre los árboles y las colinas. A lo lejos, en la cima de una colina, Octavio vio algo que lo hizo detenerse. Una casa. Una casa pequeña, sencilla, con una chimenea que despedía humo. Pero no era cualquier casa, era su casa de la infancia. Reconoció las ventanas, las paredes blancas, el tejado ligeramente inclinado. Confundido, comenzó a caminar hacia la colina, ignorando el cansancio que sentía. Cada paso lo acercaba más a recuerdos que creía enterrados para siempre. Podía oír las risas de su madre llamándolo desde la cocina, el crujido de las hojas secas bajo sus pies cuando corría por el jardín. Pero había algo extraño en esos recuerdos, estaban incompletos. Eran como fragmentos de un sueño, imágenes fugaces que desaparecían antes de que pudiera aferrarse a ellas. Cuando llegó a la puerta de la casa, la empujó con manos temblorosas. El interior era exactamente como lo recordaba, los muebles de madera, la vieja estufa en el rincón, el reloj de péndulo que marcaba las horas con un ritmo monótono. Pero la casa estaba vacía. No había rastro de su familia, ni de nadie. En el centro de la sala, sobre una mesa, había un objeto que no pertenecía a su infancia, un espejo. Era un espejo ovalado, con un marco dorado ornamentado,
que parecía brillar con una luz propia. Al acercarse, Octavio vio su reflejo, pero no era él. La figura en el espejo no era su rostro. Era la figura del túnel. La figura lo miraba directamente, con ojos oscuros y profundos que parecían contener todo el conocimiento del mundo. Y entonces, habló. Has cruzado el umbral, Octavio. Ahora debes recordar. Antes de que pudiera responder, el espejo se oscureció y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el túnel. Pero algo había cambiado. Ahora el túnel ya no parecía vacío. Octavio permaneció inmóvil mientras la figura al final del túnel daba un paso hacia él. Ahora, en lugar de ser una sombra borrosa, su contorno comenzaba a definirse, aunque todavía estaba demasiado lejos para distinguir sus detalles. Sin embargo, lo que era evidente era que aquella figura no se movía con hostilidad, su andar era pausado, casi solemne. El túnel se llenó de un silencio extraño, como si incluso los susurros que habían inundado el aire se contuvieran, expectantes. Octavio sintió una mezcla de temor y curiosidad, una sensación de que lo que estaba por ocurrir cambiaría su vida para siempre. Cada paso de la figura resonaba en el túnel, un eco profundo que parecía expandirse en todas direcciones. Mientras se acercaba, Octavio notó que el aire se volvía más denso, como si todo a su alrededor se estuviera comprimido bajo una fuerza invisible. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Había algo magnético en aquel ser, algo que lo hacía incapaz de apartar la mirada. Finalmente, la figura se detuvo a pocos metros de él. Era un hombre, aunque no uno ordinario. Su rostro parecía hecho de piedra tallada, con facciones duras y angulosas, pero sus ojos eran lo opuesto, profundos y llenos de una luz dorada que parecía parpadear como una llama viva. Vestía una túnica larga y negra que parecía hecha de un tejido que absorbía la luz, contrastando con el resplandor tenue de las paredes del túnel. En sus manos llevaba un bastón alto, adornado con intrincados grabados que parecían moverse sutilmente, como si estuvieran vivos. El hombre levantó el bastón ligeramente y habló. Su voz no era fuerte, pero reverberaba en el túnel como un trueno distante. Has cruzado el umbral, Octavio. Has llegado al lugar donde las sombras y las luces se entrelazan. Octavio tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era aquel hombre? Finalmente, encontró las palabras, aunque su voz salió más temblorosa de lo que esperaba. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara las preguntas. Luego, con un movimiento lento y deliberado, apoyó el bastón en el suelo y el túnel pareció vibrar suavemente. Soy el guardián, dijo, con una calma que contrastaba con la intensidad de su mirada. Custodio de los secretos que han sido olvidados y de los caminos que los hombres no se atreven a recorrer. Este lugar, hizo un gesto amplio con el brazo, no es un lugar en el sentido que conoces. Es un pasaje, un espacio entre lo que es y lo que podría ser. Has llegado aquí porque fuiste elegido. Octavio dio un paso atrás, su mente luchando por comprender lo que escuchaba. Elegido. Aquella palabra le resultaba absurda. Él no era más que un pintor,
un hombre que había dedicado su vida a capturar fragmentos de belleza en un lienzo. No tenía nada de especial. Debe haber un error, dijo, sacudiendo la cabeza. Yo no soy nadie. No entiendo nada de esto. Solo apareció este túnel y ahora estoy aquí, pero no sé por qué. El guardián lo observó en silencio por un momento, como si sus palabras no fueran nuevas para él. Luego, levantó el bastón y señaló algo detrás de Octavio. Cuando éste se giró, su corazón dio un vuelco. A pocos metros de distancia, suspendido en el aire, estaba su cuadro, el que había pintado aquella noche en el taller. Pero no era exactamente igual. Las luces que antes flotaban en el lienzo ahora se movían con vida propia, danzando suavemente como si estuvieran al ritmo de una música inaudible. Tus manos han trazado lo que tus ojos aún no comprenden, dijo el guardián, su voz más suave esta vez. Este túnel, esta puerta, este mundo, no lo has encontrado por accidente. Todo lo que has creado, todo lo que has pintado, ha sido un reflejo de este lugar. Lo has visto antes, aunque no lo recuerdes. Octavio sintió que sus piernas flaqueaban, pero no se dejó caer. Su mente estaba inundada de imágenes, recuerdos fragmentados que no lograba encajar. Había pintado aquel cuadro como resultado de un impulso, un instinto que no podía explicar. ¿Era posible que realmente hubiera visto este lugar antes? ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente, con la voz cargada de frustración y miedo. ¿Qué quieren de mí? El guardián se acercó un paso más, y Octavio sintió el peso de su mirada como un fuego que ardía sin quemar. Lo que queremos de ti no importa, Octavio. La pregunta es, ¿qué quieres tú de nosotros?, respondió, enigmático. Has cruzado el umbral porque dentro de ti hay una pregunta que no puedes responder, un vacío que no puedes llenar. Este lugar no es el destino, sino el comienzo. Aquí encontrarás respuestas, pero solo si estás dispuesto a buscar. El guardián extendió una mano hacia él, abierta, como una invitación. En su palma había un objeto pequeño, algo que brillaba tenuemente bajo la luz del túnel. Octavio se inclinó para verlo mejor. Era una llave. Una llave extrañamente pesada para su tamaño, con un diseño intrincado que parecía cambiar cada vez que la miraba. ¿Qué es esto?, preguntó, sin atreverse a tocarla. Es tu elección, respondió el guardián, sin más explicación. Si tomas esta llave, abrirás puertas que jamás habrías imaginado. Pero debes saber que una vez que cruces, no podrás volver a ser quien eras. La mente de Octavio se llenó de dudas. Cada fibra de su ser le decía que aquello era demasiado, que debía retroceder, regresar a su taller, olvidar que aquel túnel había existido. Pero algo más profundo, una voz tenue en su interior, lo empujaba hacia adelante. Sabía que, si regresaba, el vacío que siempre había sentido seguiría allí, más grande que nunca. Finalmente, con un suspiro tembloroso, extendió la mano y tomó la llave. El guardián asintió con aprobación, pero no dijo nada más. En lugar de ello, levantó su bastón y golpeó el suelo una vez. Al instante, el túnel comenzó a cambiar. Las luces en las paredes se intensificaron, y las sombras parecieron retroceder, como si un nuevo camino se estuviera abriendo.
Octavio miró al guardián por última vez antes de avanzar, sabiendo que lo que fuera que le esperaba más allá de ese momento estaba fuera de su control. La figura del guardián se desvaneció en la penumbra, y el túnel lo envolvió de nuevo. El túnel había cambiado. Donde antes las paredes brillaban con una luz tenue y constante, ahora pulsaban con destellos erráticos, como si respondieran a cada pensamiento que atravesaba la mente de Octavio. El aire, que en un principio se había sentido pesado, ahora estaba cargado de una energía vibrante, casi eléctrica. Cada paso que daba resonaba como un eco interminable, multiplicándose hasta desvanecerse en lo desconocido. La llave que sostenía en su mano parecía más pesada con cada instante, como si cargara con un significado que todavía no comprendía. El camino se bifurcó delante de él. 2 túneles idénticos se abrían, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ambos parecían extenderse hasta el infinito, pero mientras uno brillaba con una luz dorada cálida y acogedora, el otro se sumía en sombras profundas, con un resplandor azul gélido que apenas iluminaba el suelo. Octavio se detuvo, observando ambas opciones con cuidado. No había señales, ni indicaciones, ni pistas. Solo la llave en su mano y el palpitar del túnel alrededor de él. Por instinto, miró la llave, esperando que le ofreciera alguna guía. Fue entonces cuando lo notó, el diseño intrincado de la llave, que había estado en constante movimiento desde que la tomó, ahora parecía detenerse. Los grabados se alinearon para formar una especie de símbolo, un círculo cruzado por una línea recta. Y, al girarla ligeramente, un tenue brillo dorado emanó de la llave, dirigiéndose hacia el túnel iluminado. Sin embargo, algo dentro de Octavio lo hizo dudar. ¿Por qué habría de confiar en un objeto que apenas entendía? Cerró los ojos por un momento, intentando calmar el torbellino de pensamientos en su mente. Recordó las palabras del guardián: una vez que cruces, no podrás volver a ser quien eras. No era una advertencia, sino una verdad que ahora resonaba en lo más profundo de su ser. Finalmente, decidió seguir el brillo dorado de la llave y giró hacia el túnel iluminado. El túnel dorado no era como los otros pasajes que había recorrido antes. Aunque al principio parecía uniforme, pronto descubrió que las paredes estaban cubiertas de grabados. Eran imágenes, figuras talladas en la roca que se movían lentamente, como si cobraran vida. Octavio se detuvo frente a una de ellas, cautivado por el detalle. Era un rostro humano, pero no uno cualquiera. Era el rostro de su madre, idéntico a como la recordaba en su juventud. Los ojos de la figura lo miraban fijamente, y por un instante creyó que el rostro iba a hablar. Un leve murmullo llenó el aire, como el susurro de 1000 voces. Octavio retrocedió, pero el rostro continuó observándolo, y los susurros parecieron intensificarse. Entonces, la figura habló, aunque su boca no se movió. La voz era la de su madre, pero con una tonalidad más profunda, más solemne. «Octavio, hijo mío, ¿qué buscas?», preguntó la voz. El pintor sintió un nudo en la garganta. Era imposible que aquello estuviera ocurriendo, y sin embargo, era demasiado real para ser un sueño. Tragó saliva y respondió, aunque con dificultad. «No lo sé», confesó. «Creo que busco respuestas, pero no sé cuáles son las preguntas». El rostro de su madre inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara su respuesta. Luego,
los grabados alrededor de ella comenzaron a cambiar, mostrándole imágenes de su propia vida, su infancia en el taller de su padre, las tardes soleadas en el patio trasero de su casa, las noches en vela trabajando en sus cuadros. Pero también estaban los momentos que había intentado olvidar, los días grises tras la muerte de su madre, el vacío que lo acompañaba incluso en sus éxitos, y los cuadros que había destruido en arranques de desesperación. «Tus preguntas no están en este túnel», dijo la voz, interrumpiendo sus pensamientos. «Pero las respuestas tampoco están lejos. ¿Estás dispuesto a enfrentarlas, aunque te cambien para siempre?» Octavio abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Una parte de él quería salir corriendo, dejar atrás ese lugar extraño y regresar a su vida, aunque estuviera llena de incertidumbres. Pero otra parte, la misma que lo había empujado a entrar en el túnel en primer lugar, sabía que no podía retroceder. Finalmente, asintió, y el rostro de su madre desapareció, fundiéndose con la piedra. Continuó caminando, y el túnel comenzó a cambiar de nuevo. Las paredes se abrieron lentamente, dando paso a una sala inmensa, casi como una catedral subterránea. En el centro de la sala había un pedestal, y sobre él descansaba un espejo enorme, con un marco de oro que brillaba con una luz propia. El espejo no reflejaba el interior de la sala, sino algo mucho más inquietante. Mostraba a Octavio mismo, pero no como él era en ese momento. Era más joven, más vital, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza indescriptible. Octavio se acercó al espejo, hipnotizado. Su reflejo lo miraba con una intensidad que lo hacía sentirse desnudo, como si no pudiera ocultar nada ante él. De repente, su reflejo habló. «Sabes lo que tienes que hacer, pero no quieres aceptarlo», dijo, con una voz que era la suya, pero al mismo tiempo no lo era. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Octavio, sintiendo que el peso de la llave en su mano aumentaba. El reflejo señaló la llave y luego al marco del espejo. Octavio miró la llave, notando que ahora estaba ardiendo con una luz dorada, y luego al espejo, que parecía pulsar como si tuviera vida propia. Supo, sin que nadie tuviera que decírselo, que la llave encajaba en algún lugar del marco, que abriría algo más allá de lo que podía ver. Pero también supo que, al hacerlo, cruzaría un umbral del que no podría regresar. Era la decisión más importante de su vida, y la única persona que podía tomarla era él mismo. La luz cegadora que había llenado el espejo se disipó lentamente, y cuando Octavio abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente distinto al túnel subterráneo. El aire era frío y húmedo, pero no desagradable. Tenía un aroma a tierra mojada y hojas frescas. Frente a él se extendía un jardín inmenso, rodeado por altos muros de piedra oscura que parecían desmoronarse en ciertas partes, cubiertos de enredaderas y musgo. El cielo sobre él no era un cielo común, estaba teñido de un color extraño, una mezcla de púrpura, gris y dorado, que cambiaba sutilmente con cada movimiento de las nubes. Octavio avanzó lentamente, todavía sosteniendo la llave, que ahora parecía haberse apagado, su brillo reducido a un tenue resplandor. El jardín era un caos ordenado. Por un lado, había flores de colores intensos que nunca antes había visto, con pétalos que parecían estar hechos de vidrio o cristal líquido. Por otro, los árboles que lo rodeaban tenían ramas que se enroscaban entre sí como si fueran criaturas vivas, formando arcos y figuras extrañas.
El sonido del viento se mezclaba con un susurro constante, como si el jardín mismo estuviera murmurando secretos que él no podía entender. El camino principal del jardín estaba hecho de piedra, pero no era un camino recto. Se torcía y dividía, conduciendo a varios rincones que parecían esconder más secretos. A lo lejos, Octavio divisó una fuente, con agua que brotaba en movimientos hipnóticos. Se acercó con cautela, como quien teme perturbar algo sagrado. Cuando llegó a la fuente, descubrió que el agua no era agua corriente. Era más bien una sustancia luminosa, como mercurio líquido, que se movía en patrones que parecían cambiar con su respiración. Octavio se inclinó para observarla más de cerca, y fue entonces cuando vio el primer reflejo. No era su rostro el que se reflejaba en el líquido, sino el de una mujer. Su rostro era pálido, sus ojos grandes y oscuros, y su cabello caía como una cascada negra que parecía fundirse con el líquido de la fuente. La mujer lo miró fijamente, y Octavio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parecía estar observándolo desde algún lugar distante, pero su mirada era tan intensa que parecía perforar su mente. Luego, la mujer habló, aunque su boca no se movió. Su voz surgió directamente del líquido de la fuente, clara y serena, pero con un tono de autoridad innegable. «Has llegado al jardín de las sombras, Octavio», dijo ella. «Aquí, lo que ves no siempre es lo que es. Y lo que buscas, no siempre es lo que encuentras». Octavio retrocedió un paso, sorprendido. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era ella? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la imagen de la mujer se desvaneció, reemplazada por su propio reflejo. Solo que este reflejo no era el de él en el presente, era el de niño, con los ojos llenos de asombro y la inocencia que había perdido hacía mucho tiempo. El niño en el reflejo lo miró y sonrió. Luego, levantó una mano y señaló hacia uno de los caminos que partían de la fuente. Octavio se giró para mirar en esa dirección, pero cuando volvió la vista al agua, el reflejo había desaparecido. Todo lo que quedaba era la superficie luminosa de la fuente, que ahora parecía completamente inofensiva. Tomó una respiración profunda y decidió seguir el camino señalado. A medida que avanzaba, el jardín se volvía más extraño. Las flores parecían girar lentamente hacia él mientras caminaba, como si lo observaran. Los árboles crujían suavemente, y el viento traía consigo palabras incompletas que apenas podía entender. El sendero lo condujo hasta un claro donde un enorme árbol se alzaba en el centro. Sus raíces sobresalían del suelo, formando algo que parecía una silla o un trono natural. Sentada allí, en medio del claro, estaba una figura encapuchada. Era alta y delgada, y su capa negra parecía moverse como si estuviera viva, ondulando con cada ráfaga de viento. Octavio se detuvo a unos pasos, inseguro de si debía acercarse. La figura levantó una mano y, sin decir una palabra, lo invitó a sentarse frente a ella. Delante del trono había una mesa baja hecha de madera antigua, y sobre ella, una serie de objetos extraños, un reloj de arena, un puñado de llaves, una pequeña caja cerrada y un espejo circular del tamaño de su mano. «Has traído la llave», dijo la figura, con una voz que era a la vez masculina y femenina, joven y vieja. Octavio asintió lentamente y mostró la llave que llevaba consigo. «No entiendo qué significa», confesó. «Solo sé que me ha traído hasta aquí».
La figura rió suavemente, una risa que no era burlona, pero tampoco cálida. La llave no es lo importante. Lo importante es lo que abre. Y eso, Octavio, es algo que solo tú puedes decidir. La figura extendió una mano hacia los objetos sobre la mesa. Cada uno de estos objetos representa un camino, una decisión, un fragmento de lo que eres y de lo que podrías ser. Elige uno, pero elige con cuidado. Lo que elijas determinará lo que encontrarás más adelante. Octavio miró los objetos detenidamente. El reloj de arena parecía medir el tiempo, pero la arena dentro de él no caía hacia abajo, sino que se movía hacia los lados en movimientos erráticos. Las llaves eran similares a la que llevaba consigo, pero cada una tenía un diseño único. La caja estaba cerrada con un candado, y el espejo reflejaba algo que no era el claro donde se encontraba, sino un paisaje desconocido, lleno de montañas y cielos rojizos. Finalmente, su mirada se posó en la caja. Había algo en su silencio y su misterio que lo atraía. Alargó la mano y la tomó con cuidado. La figura encapuchada inclinó ligeramente la cabeza, como si aprobara su decisión. Muy bien, dijo. La caja contiene una pregunta, no una respuesta. Pero recuerda, Octavio, en este jardín, las preguntas son más valiosas que las respuestas. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y el claro quedó en completo silencio. Octavio se quedó solo con la caja en las manos, preguntándose qué significaba todo aquello y qué le deparaba el próximo paso en su camino. Avanzó de regreso por el sendero, con el jardín de las sombras transformándose una vez más a su alrededor. El aire dentro del jardín de las sombras se volvió más denso a medida que Octavio avanzaba. La caja que había tomado en el claro comenzaba a pesar más en sus manos, como si en su interior existiera un secreto muy grande, uno que todavía no entendía, pero que lo llamaba insistentemente. Los caminos que antes parecían confusos y enigmáticos ahora se iban entrelazando, como si todo el jardín estuviera diseñado para llevarlo a un único destino. El sol púrpura del cielo seguía cambiando de tonalidad, y Octavio, sintiendo una urgencia desconocida, apretó la caja contra su pecho. La sensación de estar siendo observado, tan palpable en las horas anteriores, se desvaneció, pero no sin dejar un rastro de inquietud que creció en el fondo de su ser. En su mente, los ecos de la mujer en la fuente seguían resonando. Lo que buscas no siempre es lo que encuentras. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué debía encontrar? ¿Y qué representaba realmente la caja? Tras recorrer una serie de caminos sinuosos y esquivar caminos que parecían querer desorientarlo, llegó a un espacio vacío, más grande que cualquier otro que hubiera visto en el jardín. En el centro, había una enorme piedra negra, sobre la cual descansaba una llama azul, quieta pero vibrante, como si el fuego no fuera un fuego normal, sino una presencia eterna, inmortal. La llama no ardía en un contorno, sino que parecía formar parte del aire mismo, desafiando toda lógica. En su resplandor, Octavio vio reflejados fragmentos de su propia vida, su infancia, su encuentro con la llave, sus dudas, sus miedos. Era como si la llama pudiera proyectar no solo imágenes, sino también las emociones que lo acompañaban. Con pasos cautelosos, Octavio se acercó al fuego. Sintió una calidez que no quemaba, sino que lo envolvía suavemente, como si la llama misma lo estuviera acogiendo.
La caja comenzó a vibrar en sus manos, de una manera que nunca antes había experimentado. No sabía si debía abrirla o si debía hacer algo más, algo que el jardín aún no le había revelado. Fue entonces cuando la llama comenzó a hablar. No en palabras, sino en una vibración profunda que se sintió en su pecho, en su mente, como si el sonido mismo fuera algo capaz de penetrar la esencia de su ser. Octavio cerró los ojos, sintiendo como la vibración lo rodeaba. No era algo aterrador, sino algo tranquilizador, algo que tocaba la raíz misma de sus dudas. «Has llegado, Octavio», dijo la llama, aunque no de manera audible. La voz parecía venir de todas partes, del fuego, del viento, del mismo suelo bajo sus pies. Era una voz infinita, pero también cercana, como si conociera todos los rincones de su alma. «¿A dónde he llegado?», preguntó Octavio, sin saber si había hablado en voz alta o si solo pensaba las palabras. La llama le respondió sin esperar una verdadera pregunta. «Has llegado a tu destino. Pero no es el destino que esperabas, sino el que te corresponde. Todo lo que has buscado hasta ahora ha sido solo una preparación para este momento. La caja, la llave, el jardín, todos estos elementos han sido piezas de un rompecabezas que solo tú puedes entender». Octavio, con la mente más confusa que nunca, dio un paso hacia la llama. La caja en sus manos comenzó a volverse cálida, como si tuviera vida propia. La miró nuevamente. El candado en ella se movió lentamente, como si estuviera respondiendo al fuego. Tentado por una necesidad inexplicable, Octavio dejó que sus dedos abrieran el candado. La tapa de la caja se alzó suavemente, dejando al descubierto un objeto pequeño, envuelto en un tejido plateado que brillaba tenuemente. En el interior de la caja descansaba una piedra, pequeña, redonda, de color oscuro, casi negro, pero que al ser observada de cerca, mostraba reflejos iridiscentes, como si tuviera estrellas dentro de su superficie. Era la piedra más extraña que había visto nunca. La tomó con las dos manos y la sintió vibrar. La llama, al percibir su contacto, comenzó a emitir un resplandor más intenso, como si la piedra le respondiera. «Y este es el fragmento de la verdad, Octavio», dijo la llama, y por primera vez, su voz sonó cercana, casi humana. «Has viajado mucho, has enfrentado muchas preguntas, pero aún te falta comprender tu propio reflejo. Esta piedra es la que te permitirá ver lo que no ves, lo que no te has atrevido a mirar. Pero recuerda, no todo lo que ves será lo que esperas. Algunas verdades son más difíciles de aceptar que otras». Octavio, atónito, observó la piedra. Podía sentir cómo su poder emanaba de ella. Por un momento, el jardín entero pareció estar suspendido en un silencio absoluto, como si la naturaleza misma estuviera aguardando su siguiente movimiento. «¿Qué debo hacer con ella?», preguntó Octavio, sin saber si la llama podría darle una respuesta más concreta. «Mira dentro de ella», respondió la llama, con una serenidad que tranquilizaba su mente. «Mira dentro y verás lo que necesitas saber». Sin dudarlo, Octavio miró fijamente la piedra, y de inmediato, todo a su alrededor comenzó a disolverse. Las sombras se alzaron, las flores desaparecieron, y el cielo púrpura comenzó a desvanecerse, reemplazado por una oscuridad profunda. Solo la piedra y la llama permanecieron. La vibración de la piedra creció más fuerte,
y un torrente de imágenes invadió su mente, la historia de su vida, momentos de su niñez, escenas de dolor y amor, sus propias sombras internas. Las preguntas que había ignorado durante tanto tiempo. Vio la llave, la caja, el túnel, y por encima de todo, vio sus propias decisiones, cada una de ellas marcando un camino hacia su destino final. Entonces, la piedra brilló una última vez, y Octavio vio una figura familiar aparecer en su visión, el rostro de la mujer del jardín, la que había observado en el agua de la fuente. Esta vez, su mirada era menos distante, menos etérea. Era más humana, más real. Ahora entiendes, ¿verdad? Preguntó la mujer, su voz más cálida que nunca. Octavio asintió, aunque las palabras se atascaban en su garganta. Había comprendido, pero aún quedaba mucho por hacer. Sabía que el viaje no había terminado, que las respuestas que había encontrado no eran las últimas. Pero ahora, con la piedra en las manos, sentía que tenía algo más que solo preguntas. Tenía una parte de la verdad. La luz del sol púrpura se desvaneció lentamente a medida que Octavio se adentraba en lo que parecía un pasaje sin fin. La piedra en sus manos, aún cálida, brillaba suavemente, emitiendo una luz débil que solo él podía ver con claridad. Era como si el mundo mismo hubiera quedado suspendido, sumido en una quietud que lo rodeaba y a la vez lo apartaba de todo lo que conocía. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, como si algo invisible estuviera esperando en la penumbra. El túnel ante él parecía interminable. Las paredes estaban cubiertas de un extraño material oscuro, semejante al mármol, pero mucho más suave al tacto, como si la roca estuviera viva. De vez en cuando, pequeñas motas de polvo flotaban en el aire, y cuando la luz de la piedra las tocaba, éstas se disolvían en una neblina plateada que se desvanecía antes de llegar al suelo. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un eco lejano, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo el sonido. Octavio intentó concentrarse en el susurro que llegaba desde el fondo, un susurro que parecía venir de todas partes, pero al mismo tiempo de ninguna. Era una voz etérea, distante, pero también tan cercana que parecía provenir de su propia mente. Tu reflejo está esperando. Las palabras flotaban en el aire, pero no las entendía del todo. ¿Qué reflejo? ¿Qué esperaba? ¿Acaso todo esto tenía algún propósito más allá del simple hecho de seguir el camino? La piedra que sostenía en sus manos emitió un resplandor más fuerte, y Octavio sintió la urgencia de seguir adelante, sin poder detenerse. La sensación de estar siendo observado aumentaba con cada paso, como si el mismo pasaje estuviera absorbiendo su ser, analizando cada uno de sus pensamientos. A lo lejos, el túnel comenzó a ensancharse. Al principio, la oscuridad era densa y opaca, pero poco a poco, una luz difusa comenzó a filtrarse desde una abertura en el techo, creando extraños reflejos sobre las paredes. No era una luz común, ni la luz de un sol real. Era una luz que parecía tener vida propia, como si fuera una sombra que se iluminaba, o un reflejo del propio tiempo. Cuando Octavio llegó al final del pasaje, lo que encontró no fue una salida, sino una sala inmensa, una cámara tallada en la misma roca que lo rodeaba. El aire estaba impregnado de una humedad espesa, y el suelo, cubierto de una fina capa de polvo, reflejaba la luz difusa en tonos plateados y dorados. Pero lo más extraño era lo que ocupaba el centro de la sala,
un espejo de gran tamaño. Su marco estaba adornado con símbolos extraños y antiguos, que parecían danzar en la superficie del cristal. No era un espejo común, sino algo más profundo, algo que parecía estar esperando, como si su propósito fuera revelar lo que Octavio aún no entendía. La piedra en sus manos comenzó a temblar con más fuerza. Era como si el espejo lo llamara, como si su reflejo estuviera atrapado dentro de él. A pesar de la sensación de miedo que crecía en su pecho, Octavio se acercó al espejo, sintiendo que todo en su interior le decía que debía mirar. Al principio, solo vio su propio rostro reflejado, cansado y marcado por las huellas del viaje. Pero algo en la superficie del espejo comenzó a cambiar, y las imágenes se distorsionaron lentamente. Lo primero que vio fue el jardín, pero ya no como lo había visto antes. Esta vez, el jardín estaba desierto, en silencio, sin la vibrante energía que lo había caracterizado. Las plantas, marchitas y secas, se agachaban ante un sol que parecía consumir todo lo que tocaba. En la distancia, Octavio vio una figura solitaria, un hombre encorvado, vestido con ropa antigua. Su rostro era un reflejo distorsionado de él mismo, pero con una mirada mucho más vacía, mucho más vacilante. La figura avanzaba lentamente, como si cada paso lo agotara aún más. El hombre levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Octavio a través del espejo. «Eres tú», dijo la figura, con una voz ronca y temblorosa, como si hablara desde un abismo. Octavio retrocedió, pero no podía apartar la vista del espejo. Algo en el tono de esa voz lo había inquietado profundamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo veía reflejado de esa manera? «Soy tú», repitió la figura, con una sonrisa melancólica que apenas podía reconocerse como tal. «Y tú eres yo». Octavio sintió que el aire alrededor de él se volvía denso y pesado, como si estuviera atrapado dentro de un sueño del que no podía despertar. Se acercó más al espejo, sin poder evitarlo. A medida que lo hacía, las imágenes en el cristal comenzaban a moverse. El hombre en el jardín seguía avanzando, y en su caminar, las plantas marchitas se levantaban, renaciendo lentamente, como si su presencia tuviera el poder de restaurar lo que se había perdido. Pero, al mismo tiempo, cada paso que daba el hombre también sembraba una oscuridad que se expandía rápidamente, engullendo todo a su paso. Octavio vio como la luz de la piedra en sus manos comenzaba a titilar, reflejada en el espejo, como si la piedra misma estuviera luchando por mantenerse viva frente a la oscuridad que avanzaba. «El viaje no es solo hacia afuera», Octavio, susurró la voz de la figura, ahora mucho más cerca. «Es hacia adentro. Cada respuesta que buscas está atrapada en tu interior. Y lo que encuentres aquí determinará si logras escapar de lo que has creado». Octavio, paralizado por el miedo y la confusión, miró la piedra. Ya no estaba solo en la sala. Su propio reflejo, ahora distorsionado por la luz, comenzaba a acercarse a él desde el otro lado del espejo. El hombre encorvado, que aún llevaba la mirada vacía, levantó una mano hacia él. «No puedes correr de ti mismo», dijo la figura con una calma inquietante. «Porque tú eres todo lo que has temido». En ese instante, Octavio comprendió que lo que veía no era solo una proyección de su pasado, sino una manifestación de su futuro, un futuro que aún no había decidido. El reflejo no era solo una imagen vacía, sino una parte de él que había dejado atrás,
una parte que se estaba fortaleciendo con cada duda que había permitido crecer en su interior. La piedra en sus manos vibró con fuerza, y Octavio, por primera vez, entendió que el camino que había tomado hasta ahora no era solo un camino hacia el jardín, sino un viaje hacia su propio corazón. Con una fuerza renovada, miró fijamente la figura en el espejo. «No voy a huir de ti», dijo, aunque su voz temblaba. «Voy a enfrentarme a lo que soy». Octavio despertó en un lugar completamente diferente. Su cuerpo no estaba sobre el suelo rocoso que había dejado atrás en la cámara del reflejo. En su lugar, se encontraba flotando, suspendido en el aire, como si una fuerza invisible lo hubiera llevado más allá del laberinto. Sus ojos se abrieron lentamente, pero lo que vio no era el espacio vacío que había anticipado. Lo rodeaban destellos de luces quebradas, fragmentos de lo que parecían ser espejos rotos, flotando sin rumbo, reflejando fragmentos de su propia imagen, distorsionada y caótica. Cada fragmento parecía ser un pedazo de su vida, pero con una visión fragmentada, como si todo lo que hubiera sido importante ya hubiera perdido su significado original. Era como si el universo mismo estuviera deshaciéndose a su alrededor. Los pedazos de espejo que flotaban brillaban con una intensidad cegadora, pero al mismo tiempo, una sombra oscura y líquida se derramaba entre ellos, cubriéndolos parcialmente, como si una neblina primordial estuviera tratando de ocultar lo que una vez fue. Octavio se dio cuenta de que su respiración se había acelerado. No sabía qué estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que debía avanzar. La piedra en sus manos, que aún brillaba débilmente, comenzó a reaccionar con los reflejos a su alrededor, emitiendo pulsos suaves de luz que parecían acercarse a cada fragmento de espejo. Con cada pulso, los reflejos parecían volverse más claros, pero también más distorsionados, como si cada imagen se estuviera desintegrando poco a poco. El miedo, esa constante compañía, lo abrazó nuevamente, pero Octavio se obligó a seguir adelante. Avanzó flotando por el vacío, sus pies sin tocar el suelo, pero con la sensación de estar caminando sobre una superficie invisible. Los espejos rotos seguían a su alrededor, cambiando y deformándose en formas cada vez más complejas, casi como si intentaran decirle algo, pero las imágenes eran incomprensibles. Entre los fragmentos de cristal, logró distinguir formas humanas, rostros que lo miraban desde el interior de cada pedazo roto, y por un momento, creyó ver la figura de la mujer que había visto en los jardines. Esa figura que lo había perseguido desde el principio de este viaje, siempre presente, siempre distante. Pero entonces, un reflejo de sí mismo, uno más claro y nítido que los demás, apareció de frente y Octavio se detuvo. Era un reflejo de él, sí, pero no como lo había visto en el espejo de la cámara anterior. Esta versión de sí mismo era diferente. Su rostro estaba impasible, sin rastro de emoción, como si fuera solo una sombra de lo que alguna vez fue. Los ojos de este reflejo no eran sus ojos, o al menos no los ojos que recordaba, eran vacíos, huecos, como si no tuviera alma, como si la luz que había alguna vez iluminado su interior hubiera desaparecido. Este reflejo parecía estar atrapado en el mismo espacio flotante, como él, pero sin la misma intención de escapar. Estaba vacío, estático, incapaz de moverse, como una fotografía de un ser que ya no existía. ¿Qué eres?, murmuró Octavio, con la garganta seca. La figura en el espejo no respondió, pero algo en su mirada le dijo que todo lo que había visto hasta ese momento tenía que ver con este ser,
este reflejo de lo que podría llegar a ser él si continuaba en el mismo camino. Algo en esa mirada le transmitió la desesperación de un ser que había olvidado su propósito, que había perdido la voluntad de seguir adelante. La piedra en sus manos comenzó a vibrar con más fuerza. En su superficie, Octavio vio destellos de imágenes que no había visto antes, paisajes que no reconocía, figuras que nunca había conocido, momentos de su vida que habían sido distorsionados por su mente. El pulso de la piedra resonaba ahora dentro de su pecho, y el eco de ese sonido lo llenaba todo, como si fuera parte del mismo ritmo de la existencia. Fue entonces cuando la voz, esa misma voz que lo había acompañado desde el principio, volvió a sonar. No era la voz del hombre encorvado del jardín, ni la voz que había hablado desde el fondo del espejo. Esta voz era más clara, más fuerte, más directa. Mírate bien, Octavio. Lo que ves no es un reflejo. Es la manifestación de lo que has dejado atrás. Lo que temes. Lo que te define sin que lo sepas. Octavio sintió un frío recorrer su cuerpo. No solo por las palabras, sino por la verdad que contenían. Miró el reflejo una vez más y lo comprendió. Este ser frente a él no era otro ser. Era el mismo, pero en una versión distorsionada, una versión que había sido opacada por su propia mente, por sus propios miedos. Y lo peor de todo era que no podía escapar de este reflejo. No podía huir de lo que él mismo había creado. Con el corazón latiendo fuertemente, Octavio extendió la mano hacia el reflejo, pero al hacerlo, el espejo se rompió. El sonido del cristal quebrándose llenó el vacío, y Octavio retrocedió, sintiendo como el aire se volvía denso y pesado. Los fragmentos de espejo que flotaban a su alrededor comenzaron a caer, deshaciéndose en el aire antes de tocar el suelo invisible. Y en ese mismo instante, la oscuridad que se había derramado entre los espejos se acumuló en el centro de la sala, formando una masa fluida y viscosa que comenzó a tomar forma. De esa masa, una figura emergió, una figura humana pero completamente negra, como una sombra que tomaba forma. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una silueta vacía. La figura comenzó a avanzar hacia él, pero Octavio no retrocedió. En lugar de huir, miró a la figura a los ojos, o lo que parecían ser los ojos de esa oscuridad, y comprendió que esta figura representaba lo que había ignorado en sí mismo durante tanto tiempo, su propio miedo, su propia desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Octavio, esta vez con voz firme. La figura no respondió, pero su presencia era suficiente para que Octavio comprendiera lo que debía hacer. Era hora de enfrentar lo que más temía, la oscuridad que llevaba dentro de sí mismo. En ese mismo momento, la piedra que sostenía en sus manos se iluminó con una luz más brillante que nunca. La figura de sombra comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, dejó escapar una última palabra. Te has enfrentado a ti mismo. Ahora el viaje continúa. La figura se disolvió por completo, y Octavio quedó solo una vez más, pero algo había cambiado. El silencio que había reinado en el vacío parecía haberse roto, o al menos eso sentía Octavio. Aunque las sombras seguían rodeándolo, una ligera brisa se levantó en el aire, una corriente suave que parecía pulsar en sincronía con su corazón. Cada paso que daba lo acercaba a un lugar que no comprendía del todo, pero que lo llamaba con una fuerza inusitada,
como si todo lo que había hecho hasta ahora estuviera preparando el terreno para este momento final. Un momento que, por alguna razón, lo hacía sentirse más liviano. El miedo que lo había perseguido durante toda su vida ahora se desvanecía con cada paso. La oscuridad no lo aplastaba, sino que lo envolvía, como una manta que lo arropaba antes de enfrentar lo inevitable. La piedra en su mano brillaba suavemente, sin necesidad de un esfuerzo consciente de su parte. La luz que emanaba de ella era tenue pero firme, como un faro en medio de un mar turbio, guiando sus pasos sin detenerse a cuestionar. Cada vez que la tocaba, un suave resplandor parecía recorrer sus dedos, como si un flujo de energía le atravesara el cuerpo. Era un recordatorio constante de que no estaba solo. Esta piedra, que al principio había sido un simple objeto de misterio, ahora se sentía como una extensión de él mismo, como si su propósito y su voluntad fueran uno solo. Mientras avanzaba, el espacio que lo rodeaba comenzó a cambiar, de manera casi imperceptible. Las sombras dejaron de ser solo eso, oscuridad amorfa y densa. Ahora se formaban en figuras vagamente definidas, que aparecían y desaparecían a medida que caminaba. Algunas eran figuras humanas, otras eran animales, y otras aún eran solo líneas que se extendían como las ramificaciones de un árbol, sin que su forma pudiera ser captada por completo. Todo aquello parecía estar conectado por hilos invisibles que se entrelazaban, formando patrones complejos, tan antiguos como el universo mismo. Octavio no sabía si estaba soñando o si realmente se encontraba dentro de una dimensión paralela. Lo único que sabía era que todo a su alrededor lo llamaba, como si los propios ecos del mundo estuvieran susurrándole. Un murmullo comenzó a surgir desde las sombras, un susurro bajo e inconfundible. Al principio pensó que era su mente jugando con él, pero pronto la sensación se volvió más tangible. No era una voz en el sentido convencional. No había palabras, pero sí una sensación, un conocimiento compartido que le llegaba a través de las vibraciones del aire. Eran como ecos de algo mucho más grande que él, algo que se encontraba más allá de su comprensión inmediata. Y, de repente, una imagen apareció frente a él. Una figura, alta y etérea, envuelta en un resplandor que apenas podía ser mirado directamente. La figura no tenía rostro, ni cuerpo definido, pero su presencia irradiaba una fuerza inmensa. Era como una combinación de luz y sombra, algo que estaba allí, al mismo tiempo, no lo estaba. Octavio sintió como su propio ser temblaba ante esa presencia, pero no de miedo, sino de reconocimiento, como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. La figura habló sin mover los labios, sin emitir sonido alguno, pero Octavio escuchó perfectamente las palabras en su interior, como si cada palabra estuviera tatuada directamente en su conciencia. Has llegado al umbral de lo que has sido siempre, Octavio. La oscuridad, la luz, el miedo, la esperanza, todos ellos son partes de ti. Este es el último paso antes de la verdad. El corazón de Octavio latió con fuerza. Las palabras resonaron en él, en su pecho, en su mente. No había duda de que ese ser, esa figura que parecía surgir del espacio mismo, estaba mostrándole algo crucial. Algo que llevaba buscando toda su vida y que había estado oculto tras cada capa de miedo, de duda, de confusión. Un conocimiento que nunca había alcanzado y que ahora, finalmente, comenzaba a vislumbrar. La verdad no está en lo que ves con tus ojos, sino en lo que entiendes con tu alma.
Lo que temes mirar, lo que temes enfrentar, es lo que debes abrazar. Las palabras penetraron en Octavio con la fuerza de una revelación. Cada sílaba parecía resquebrajar la realidad misma. Él había temido siempre mirar más allá de la superficie de las cosas. Había temido enfrentar la verdad que se encontraba en los rincones más oscuros de su propia alma. La figura parecía comprenderlo, como si hubiera leído su mente, como si la verdad que él llevaba ocultando fuera tan obvia y evidente que solo podía ser un paso hacia su transformación. Mira hacia adentro de ti, Octavio. Allí encontrarás lo que siempre has buscado. La figura levantó una mano, señalando el vacío frente a Octavio. Y lo hizo sin prisa, con una calma que parecía eterna. A medida que su brazo se movía, el espacio mismo parecía deformarse, como si estuviera abriendo una puerta hacia algo más allá de este mundo. La oscuridad se retiró lentamente, revelando un paisaje ante sus ojos. No era un paisaje físico, ni un paisaje mental, sino algo más profundo. Era una visión de su vida, no como la había vivido, sino como la había sido escrita, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera sido solo una fracción de lo que realmente era. Octavio observó en silencio. Vio fragmentos de su vida, pero no como recuerdos dispersos. Cada momento estaba interconectado, cada decisión, cada paso, formaba parte de un todo. Y en el centro de esa visión, vio algo que lo dejó sin aliento, una figura que no era más que una sombra de sí mismo. Una versión de Octavio que había permanecido oculta, que había estado arrinconada en lo más profundo de su ser. Una versión que no era el hombre que había sido, sino el hombre que había dejado de ser, o peor aún, el hombre que temía llegar a ser. Ese es el reflejo de lo que eres si sigues huyendo, Octavio. Si sigues evitando confrontar lo que llevas dentro. Las palabras de la figura resonaron en su interior, y Octavio sintió una necesidad imperiosa de mirar esa sombra, de acercarse a ella, de entenderla. No podía huir de su propia oscuridad, no podía seguir rechazando su ser completo. La figura de sombra comenzó a disolverse, pero antes de hacerlo, se giró hacia él, revelando una cara que Octavio reconoció inmediatamente. Era su propio rostro, pero con una expresión vacía, carente de cualquier emoción. Un rostro que ya no mostraba nada. El corazón de Octavio se detuvo por un momento. La visión se disolvió, y el paisaje ante él desapareció como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La figura luminosa, que había permanecido silenciosa todo este tiempo, habló una vez más. El paso hacia la verdad está en tu aceptación, Octavio. Solo cuando aceptes todo lo que eres, podrás comprender la totalidad de lo que está por venir. Octavio cerró los ojos, y una sensación de profunda calma lo invadió. La incertidumbre que lo había acosado durante todo su viaje comenzó a disiparse, y por primera vez, entendió que no tenía que seguir buscando respuestas en el exterior. Las respuestas estaban dentro de él. Y solo aceptándolas podría avanzar hacia lo que le aguardaba. El aire estaba cargado de una quietud inquietante. Octavio caminaba, pero no sabía a dónde se dirigía. Sabía que algo estaba por suceder, algo trascendental, pero las sombras del mundo a su alrededor eran densas y el camino, si es que realmente había uno, no se mostraba claro. Había aprendido a caminar sin la necesidad de ver,
pero esta oscuridad ahora le parecía más una extensión de su ser que un obstáculo que debía sortear. Se había dado cuenta de que, más que el paisaje exterior, su propia mente se había convertido en el verdadero laberinto, y los recuerdos de su vida, las decisiones que había tomado, los arrepentimientos que aún lo atormentaban, estaban dispersos ante él como fragmentos de un espejo roto. Mientras continuaba, las figuras que lo rodeaban comenzaban a tomar forma, pero eran diferentes a las que había visto antes. Estas no eran como las sombras fugaces de momentos pasados ni las figuras de luz que emergían de la nada. Ahora las formas eran más claras, más definidas, pero al mismo tiempo desprovistas de cualquier sentido común. Eran imágenes que no se correspondían con nada que pudiera haber imaginado en su mundo real, y sin embargo, las reconocía con una certeza abrumadora. A su izquierda, apareció una figura al principio vagamente humana, pero tan distorsionada que era casi como una caricatura grotesca de lo que podría haber sido. No era ni hombre ni mujer, sino una amalgama de ambos géneros, con rasgos que se fundían y deformaban constantemente, cambiando de una expresión a otra, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La criatura se acercó lentamente a Octavio, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se encontraron. No era un contacto visual como los que había experimentado antes, sino algo más profundo, más visceral, como si sus almas estuvieran mirando directamente a través del espacio. En esos ojos, Octavio vio reflejada una parte de sí mismo que había temido durante mucho tiempo, el miedo a la fragilidad de su propia identidad, el miedo a perderse en las sombras de su propio ser. La criatura, que ya no parecía tan grotesca, sino más bien triste, levantó su mano hacia Octavio y, con una voz que sonaba más a un susurro que a una palabra real, dijo: «El miedo no está en lo que ves, Octavio, sino en lo que te niegas a ver». El frío recorrió la columna de Octavio al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía haber algo dentro de él que temiera tanto? ¿Cómo podía algo tan intangible como el miedo haberse instalado en su corazón de manera tan profunda? Pero al mirarse en los ojos de la criatura, entendió. El miedo no era algo que estuviera afuera. Estaba en su interior, como una sombra que crecía cuando no la enfrentaba, una sombra que había alimentado toda su vida con dudas y temores. De repente, la figura desapareció, deshaciéndose como si nunca hubiera existido. Pero su presencia permaneció en la mente de Octavio, que siguió caminando, cada paso más pesado, como si tuviera que cargar con el peso de su propia revelación. Y entonces, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo una preparación, una puerta que se abría hacia un conocimiento más profundo, vio la luz. No era una luz brillante, cegadora, como aquellas que se asocian con las revelaciones divinas. No era una luz que lo deslumbrara. Era más bien una suavidad cálida, una luz que fluía como agua, llenando el espacio con una calma que no podía ser comprendida ni explicada. La luz se extendía a su alrededor, envolviéndolo como un manto que lo protegía, lo confortaba, como si le susurrara al oído que, finalmente, todo iba a estar bien. A medida que la luz se expandía, el entorno a su alrededor también comenzaba a transformarse. Las sombras desaparecían, y el aire se hacía más liviano. En algún lugar, un sonido bajo comenzó a escucharse, un murmullo constante, como si todo el universo respirara al unísono. Octavio comprendió que este sonido no era solo un ruido, sino algo mucho más profundo. Era el latido del mundo,
el susurro del alma del universo que resonaba en cada rincón de su ser. Avanzó, guiado por la luz, hasta llegar a un espacio que, al principio, le pareció vacío. Pero cuando se fijó mejor, vio que no lo estaba. Había allí una figura, una mujer, de pie ante él. Era joven, pero no en el sentido de su edad, sino de una juventud que emanaba de su ser, como una esencia inmutable que no dependía de las estaciones del tiempo. Su rostro, sereno y lleno de una paz indescriptible, lo miraba con una intensidad tranquila, como si no solo lo viera, sino que lo comprendiera en cada nivel de su ser. La mujer no dijo nada, pero Octavio sabía que debía acercarse. Algo en ella le indicaba que esta presencia era la clave, el último umbral que debía cruzar. Sin mediar palabra, la mujer extendió su mano hacia él, invitándolo a dar un paso más allá. Octavio, impulsado por una fuerza que ya no podía identificar, dio el paso. Al instante, el espacio cambió. Lo que antes era vacío se llenó de colores, de formas, de sonidos. Era como si el universo entero se hubiera abierto ante él, mostrándole una realidad infinita, más allá de la comprensión humana. Octavio no podía explicarlo, no podía poner palabras a lo que veía, pero entendió que todo lo que había sido hasta ahora, todas las experiencias, los miedos, los deseos, todo tenía sentido en este momento. Lo que veía no era una manifestación externa, sino la proyección de su propia alma, la revelación de su verdadera esencia. La mujer le sonrió, un gesto que transmitía un amor y una aceptación que Octavio nunca había conocido. Era como si, al mirarla, se estuviera mirando a sí mismo, pero de una manera nueva, pura, sin las capas de duda que había acumulado durante años. La verdad siempre ha estado dentro de ti, Octavio. Solo tenías que ver más allá de lo que temías. Las palabras de la mujer se imprimieron en su mente, y algo en su interior se rompió, no de una manera dolorosa, sino liberadora. El miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo ya no tenía poder sobre él. Octavio había enfrentado su propia oscuridad, y en su lugar se encontraba la luz. Y esa luz, esa verdad que había estado buscando durante toda su vida, ahora brillaba dentro de él, iluminando todo lo que tocaba. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, pero Octavio no era consciente del paso del tiempo. Había quedado atrapado en un espacio entre los mundos, en un lugar que no podía ser definido con las leyes del universo conocido, pero donde todo lo que sentía y pensaba tenía un significado profundo. La mujer que le había mostrado la verdad se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí, pero su presencia permanecía en su ser, como una marca imborrable en su alma. Caminaba sin rumbo, aunque en realidad no parecía moverse. Cada paso lo hacía sentir más ligero, como si las cargas de su vida, esos temores y contradicciones que lo habían seguido durante años, estuvieran siendo absorbidas por el entorno, desvaneciéndose en la luz que aún rodeaba todo. La luz, que antes era cálida y suave, ahora tenía una textura líquida, como si fluyera a través del espacio, llenando todos los vacíos de su ser. Todo se sentía etéreo, y sin embargo, era increíblemente real. Octavio se detuvo al encontrar un espejo, una figura que había aparecido en su camino sin que él la viera llegar. No era un espejo común, sino uno que reflejaba más que la imagen física, mostraba la esencia misma de quien se miraba en él. Él se acercó,
sabiendo que lo que vería ya no sería un reflejo simple, sino una confrontación final con su propia identidad. Al principio, la imagen reflejada era la suya. Su rostro, su cuerpo, todo como lo recordaba, pero algo no estaba bien. Los ojos que se miraban a través del cristal no eran los mismos. En lugar de la mirada vacía y perdida que había conocido durante tanto tiempo, ahora esos ojos brillaban con una intensidad que no podía comprender. No eran simplemente los ojos de Octavio, sino los ojos de alguien que había visto y entendido algo mucho más allá de la percepción humana. Al principio, se sintió desconcertado. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué significaba esta transformación? El reflejo comenzó a cambiar. Se distorsionó, como si la imagen de Octavio se estuviera derritiendo ante sus ojos. Su rostro se transformó en múltiples caras, todas las que había sido a lo largo de su vida. El niño temeroso que había dejado atrás, el hombre que había abandonado sus sueños por miedo, el ser roto que se había escondido en la sombra de su propia existencia. Todo eso se reflejaba allí, pero cada uno de esos rostros se fundía en uno solo, una figura que parecía ser Octavio y, a la vez, algo completamente diferente. Algo mucho más antiguo, algo primordial. Este es el último reflejo, dijo una voz, tan familiar y a la vez tan distante, que Octavio no supo si provenía del espejo o de su interior. Este es el reflejo que habías estado evitando toda tu vida. La verdad de lo que eres y de lo que has sido. Octavio intentó hablar, pero las palabras se desvanecían antes de salir de su boca. Se sentó frente al espejo, sin saber si era por el peso de la revelación o por el cansancio acumulado de toda una vida buscando respuestas. Entonces, el reflejo de su ser comenzó a cambiar nuevamente. Ahora, no era una multiplicidad de caras. En su lugar, su reflejo estaba completamente vacío. No había rostro, ni cuerpo, solo una niebla turbia que emanaba desde el cristal, cubriéndolo todo. ¿Qué es esto?, susurró Octavio, su voz quebrada. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay una forma? La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando una forma que no era humana, pero que poseía una familiaridad extraña. Era un ser etéreo, flotante, que parecía surgir de las mismas sombras que Octavio había tratado de escapar durante toda su vida. Era una manifestación de sus miedos, sus traumas, sus arrepentimientos. Era, en otras palabras, la imagen de todo lo que Octavio había ignorado y que ahora debía enfrentar. La figura se acercó lentamente a él, y Octavio sintió como su cuerpo comenzaba a temblar. Pero esta vez, no era el miedo habitual que siempre lo había acompañado. Esta vez, era un temor diferente, uno que no lo paralizaba, sino que lo empujaba a tomar una decisión, enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo, lo que había enterrado en las profundidades de su alma. «Soy lo que temías», dijo la figura, su voz un eco suave en el aire. «Soy todo lo que has dejado atrás, todas las partes de ti que has olvidado o que has rechazado. Pero también soy todo lo que podrías llegar a ser, todo lo que aún puedes abrazar». Octavio, que había pasado toda su vida huyendo de las sombras, entendió, al fin, que esas sombras no eran enemigas. Eran parte de él, una extensión de su ser que debía ser aceptada para poder encontrar la paz. Ya no podía correr más. Con un suspiro profundo,
Octavio se levantó y se acercó al reflejo. Estaba dispuesto a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. La figura ante él se desvaneció, y por un momento, el espejo volvió a ser solo un espejo. Pero Octavio ya no era el mismo. Había visto su esencia, había tocado la verdad más profunda de su ser. Y ahora, la niebla que lo rodeaba ya no le parecía tan aterradora. Era solo una parte más del todo, un reflejo de lo que había sido y lo que podía llegar a ser. El espejo volvió a brillar con una luz suave, y Octavio se vio a sí mismo reflejado de nuevo. Esta vez, sin distorsiones, sin las sombras que lo habían atormentado. Era él, sí, pero una versión nueva, una versión más plena y completa. Y aunque no comprendía todo lo que había sucedido, sabía que había dado el último paso hacia su propia liberación. El reflejo ya no es un enemigo, murmuró para sí mismo, es una oportunidad. En ese momento, todo lo que había vivido cobró un sentido profundo, como si las piezas dispersas de su existencia finalmente se hubieran unido. Y en su corazón, por primera vez, sintió una paz absoluta, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera sido una preparación para este instante de completa revelación. Ahora, más que nunca, Octavio sabía que el camino hacia la verdad no era una línea recta, sino un laberinto en el que cada giro, cada sombra, cada reflejo, tenía su propósito. El sol, ya en su máximo esplendor, bañaba la escena con una luz cálida y reconfortante. Octavio había caminado durante días, meses tal vez, por un camino que ya no seguía las reglas de la realidad, uno donde el tiempo se diluía y las fronteras entre lo posible y lo imposible se desvanecían. Pero ahora, por fin, después de todo, sentía que se encontraba frente a su última prueba, el último encuentro que definiría todo lo que había sido y todo lo que sería. Se encontraba en un paisaje que no era ni del todo familiar ni completamente ajeno. Las montañas a lo lejos se alzaban como gigantes dormidos, y el aire tenía una fragancia a tierra húmeda, a algo primordial, que lo conectaba con lo más profundo de su ser. Un sendero que parecía surgir de la nada lo invitaba a seguirlo. Un camino marcado por huellas invisibles pero poderosas. Había una calma que, a pesar de ser desconcertante, era también profundamente tranquilizadora. A lo lejos, en el centro del camino, se erguía una figura, una silueta humana que no lograba distinguir con claridad. De alguna manera, Octavio supo que debía acercarse. Era como si el encuentro estuviera escrito en las mismas estrellas que lo guiaron durante toda su vida. Un destino ya sellado, pero que aún permanecía por descubrir. Avanzó sin prisa, su cuerpo pesado pero al mismo tiempo ligero, como si cada paso le acercara más a una revelación que había estado esperando en silencio. Cuando finalmente llegó frente a la figura, reconoció a la mujer. Era la misma mujer que había visto en sus visiones, la figura que le había mostrado la verdad más allá de las palabras. Pero ahora no era solo una imagen distante, sino una presencia tangible, humana, casi palpable. Ella sonrió levemente, y Octavio, aunque la conocía, no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y temor. Algo en su ser le decía que este era el momento crucial. El último punto de inflexión de su vida. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Octavio, su voz temblorosa. ¿Qué se supone que debo entender ahora? La mujer lo miró con una serenidad que no dejaba lugar a dudas.
Era como si todo el peso de la existencia estuviera en sus ojos. Has caminado mucho, Octavio, dijo con calma. Has recorrido todos los rincones de tu ser y has llegado al final de un ciclo. Pero lo que te ha traído aquí no es solo tu historia, sino la historia de todos aquellos que han caminado antes que tú. Octavio frunció el ceño, confundido. ¿La historia de todos? ¿Qué quieres decir con eso? La mujer hizo un gesto, y de repente, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas, el sendero, todo comenzó a transformarse, como si se tratara de un cuadro pintado sobre lienzo, y con un simple movimiento de su mano, los elementos se desplazaban y tomaban nuevas formas. Octavio pudo ver figuras que surgían de la niebla, figuras que caminaban en silencio, como sombras del pasado, pero tan reales como cualquier ser humano. Eran vidas pasadas, momentos olvidados, recuerdos de quienes habían existido mucho antes que él. Lo que ves ahora, dijo la mujer con voz profunda, son las huellas de aquellos que han llegado antes que tú. Son las memorias de la humanidad, las historias entrelazadas que se repiten en ciclos. Cada vida, cada elección, cada paso, deja una marca. Y ahora, tu vida se une a las demás. Octavio miró a su alrededor, tratando de comprender el alcance de lo que veía. Las figuras, que antes parecían etéreas, ahora se volvían más nítidas, como si fueran fragmentos de su propia existencia. Reconoció algunos rostros. Personas que había amado, que había perdido, momentos que pensaba que ya no existían más que en su memoria. Todo estaba allí, en el aire, flotando a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto tiene que estar conectado? ¿Qué significado tiene mi vida en medio de todo esto? La mujer lo observó un instante antes de responder. Porque no hay existencia aislada. Cada vida es parte de un todo, y lo que haces, lo que sientes, lo que eliges, afecta a todo lo que te rodea. Nadie camina solo, aunque a veces así lo parezca. Todo lo que has hecho ha sido una preparación para este momento, para este último encuentro. Solo ahora comprendes lo que significan tus propios reflejos. Octavio cerró los ojos, dejando que las palabras de la mujer penetraran en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que durante toda su vida había luchado por encontrar respuestas sin entender que las respuestas ya estaban dentro de él, que todo lo que había buscado estaba esperando ser descubierto en el momento preciso. El dolor, el miedo, la frustración, todo formaba parte del mismo ciclo. Todo se conectaba de manera invisible. ¿Y ahora qué?, preguntó, casi en un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? La mujer lo miró fijamente y sonrió con una suavidad que llenó el aire. Ahora, lo que debes hacer es lo que has temido más que nada en tu vida. Debes aceptar lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Debes abrazar tu humanidad y entender que todo lo que has vivido ha sido necesario para llegar hasta aquí. Tu vida no es un error. No lo fue nunca. Octavio sintió que su pecho se llenaba de una extraña calma, como si el peso de todo lo que había sufrido se estuviera desvaneciendo, desintegrándose en el aire. Poco a poco, entendió que el objetivo no era escapar de lo que lo había formado, sino aceptarlo, abrazarlo con todas sus cicatrices y recuerdos. El viaje no termina aquí, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Solo comienza de una manera diferente.
Y en ese instante, la escena comenzó a desvanecerse. Las montañas, las figuras que caminaban, la mujer frente a él, todo empezó a desintegrarse en fragmentos de luz que se fundían en el aire. Octavio, sin embargo, ya no temía. Sabía que, aunque la visión desapareciera, lo que había experimentado era una verdad profunda e irrevocable que siempre llevaría consigo. El último destello de luz se apagó y se encontró de nuevo en el sendero que había seguido durante tanto tiempo. Pero esta vez ya no estaba solo. En su corazón llevaba consigo una paz indescriptible, un entendimiento de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Sabía que lo que quedaba de su vida no era más que una extensión de este último encuentro, de esta última revelación. Y mientras caminaba, ya sin prisa, ya sin angustia, hacia el horizonte donde el sol se encontraba con la tierra, Octavio comprendió que había encontrado lo que siempre había buscado, no una respuesta única, ni un destino final, sino una aceptación profunda de su lugar en el universo, entrelazado con las historias de todos aquellos que habían caminado antes que él. El final no era el fin. Era simplemente el comienzo de una nueva forma de ver y vivir la vida. Y con esa certeza, Octavio siguió caminando hacia el futuro, hacia un camino lleno de posibilidades infinitas.